Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Martínez, licenciado en nutrición. El día de hoy te doy la bienvenida al canal de Nutrición y Salud y vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento nutricional, cómo un nutriólogo o un nutricionista puede evaluarte un plan alimenticio a tus necesidades. Recuerda que lo que hablamos el día de hoy aquí solo son términos generales, no hay ninguna recomendación específica, ninguna enfermedad, no es nada relacionado con eso, ¿ok? Es importante que tengas el criterio y si te interesa, pues continúa con nosotros. Bueno, inicialmente un tratamiento nutricional tiene que tener objetivos visibles, una evaluación de hábitos alimenticios y una evaluación del estado nutricio del paciente, de la ingesta calórica, de la antropometría, que son más que todo es el tipo de cuerpo que tú tienes, tu complexión, edad, talla, género y otras características. Ahorita eso nos vamos a especificar más. Y también el objetivo del plan alimenticio es educar al paciente para que tenga unos mejores hábitos y tenga una mejor calidad de vida. Y esto favorece mucho una buena salud. Los hábitos alimenticios principalmente es una acción repetitiva sobre un tiempo determinado. Un hábito es algo que nosotros hacemos constantemente y es algo que es parte de nuestra vida, ¿sí? Como igual de nuestra hora de despertar. Y eso están influenciados por región geográfica, religión, poder adquisitivo. Un hábito positivo podría ser tomar agua, un hábito negativo podría ser consumir alimentos altamente energéticos o ayunar. Ayunar es muy malo para evitar lo que es la baja de peso. Bueno, ahora vamos a hablar de la educación. Es una herramienta fundamental para poder ayudar a los pacientes a cambiar su estilo de vida. La educación nutricional es la que hace el impacto en la vida del cliente. Nos enfocamos en un sistema de intercambios, en un conteo de calorías, en una dieta saludable. Usando un material didáctico como el que vemos aquí, de mano izquierda está la pirámide americana con actividad física. En medio se encuentra lo que es el plato del buen comer. Este es utilizado en México. Y en la esquina derecha tenemos una pirámide tradicional. Todo esto con el enfoque de tener una dieta balanceada, adecuada, suficiente y apta para el cliente. No basta con solo comer verduras, ¿ok? Y esto de la dieta balanceada es muy importante, ya que un plan alimenticio está basado en tus necesidades físicas, como talla, edad, cuando me refiero a talla es altura, la edad, el peso, el género, hombre o mujer, la actividad física y la constitución física. Hay ciertas personas que tienen la tendencia a tener los huesos más anchos y otras que no. Por lo tanto, se tienen que adaptar a todas esas características para poder tener un mejor resultado a la hora de bajar de peso o ser más saludable en tu alimentación. Y con el propósito de tener una dieta balanceada, adecuada y específica, vamos a hablar sobre los alimentos que tienes que comer para tener una dieta balanceada. Principalmente tu dieta debe tener carbohidratos, que son pan y cereales. Estas son la fuente de energía a larga duración. Es importante que sean integrales, como pan integral, cereales integrales, arroz integral, pastas integrales. Puedes también consumir, ya sean las papas, se consideran aquí parte de los carbohidratos, por ser un tubérculo que es alto en almidón. Es, Estos te van a dar la energía para que sigas tu actividad diaria y no tengas ningún problema de baja de azúcar durante el día. También te aportan minerales y vitaminas que te ofrecen una buena salud. Recuerda, lo más importante de estos es que tienen que ser integrales. Hay ciertas personas que son intolerantes al gluten. Esto es una contraindicación para el consumo de trigo, ¿sí? Entonces estos tipos de pacientes se tienen que reemplazar de comer una base de trigo, puede ser una base de maíz o una base de arroz. Las verduras y vegetales nos ofrecen vitaminas y minerales, fibra y nos ayudan para una buena digestión. De igual manera las frutas nos ayudan para una buena digestión ya que ofrecen fibra, ¿sí? Antioxidantes. Las frutas ofrecen azúcar, ya que por lo tanto no debes de exceder el consumo de las mismas. Tienes que consumirlas de una moderada de 2 a 3 porciones diarias. ¿Ok?
Y relacionado con los lácteos, también tu plan alimenticio debe de contar con los lácteos, excepto que seas intolerante a la lactosa, pues hay otros sustitutos que puedes utilizar en vez de la leche regular, que puede ser la leche de soya o la leche de almendra. Ese tipo de sustitutos te ayudan a estar sano, ¿sí? Y te ofrecen lo que te ofrecen sí, los lácteos, que será el calcio, la proteína de alto valor biológico. Y para tener una buena proteína de alto valor biológico debes de consumir alimentos de origen animal y la fuente proteica, carne, aves, pescado, es una buena proporción. El huevo también es uno de los alimentos que contiene mucha proteína, de igual manera que el queso. Entonces, son buenas fuentes de proteína de alto valor biológico. Solamente recuerda que planes alimenticios o dietas elaboradas altas en proteína a la larga te pueden afectar. Recuerda que no son dietas saludables, ni balanceadas, ni adecuadas a tus necesidades. Te bajan de peso, pero existe un efecto de rebote, el cual te puede producir más daños que beneficios. Por eso es importante que te aprendas a alimentar adecuadamente. También otra fuente de proteína pueden ser las leguminosas como frijoles, lentejas, habas, pero estas las tienes que combinar con carbohidratos, por ejemplo, con arroz o con tortillas de maíz o con algún pan integral, para que así sea una proteína de alto valor biológico y no haya ningún déficit de proteínas en tu organismo o de aminoácidos. Ahora vamos a hablar del colesterol. El colesterol es importante en la ingesta, pero es importante también que tengas un control del mismo. Nosotros producimos un 50% del colesterol requerido. Este sirve para producción de hormonas, para producción de ciertos procesos metabólicos en el organismo. El otro 50% lo tenemos que ingerir de la dieta. Un exceso en colesterol en sangre puede producir una enfermedad que se llama hipercolesterolemia, que es alto en colesterol, y esto genera un desbalance en la grasa o los lípidos en sangre y te pueden producir arteriosclerosis. Por eso es importante que el consumo de vísceras, de huevo, de carnes, de leche regular lo moderes, ¿sí? Por ejemplo, si tú consumes un huevo, ese es lo único que puedes consumir de colesterol en el día. Lo que se requiere de colesterol al día es 240 miligramos. Y si tú consumes un huevo, ya cubres casi el 100% de tu requerimiento diario. Entonces, por lo tanto, cuando consumas huevo, es importante que simplemente consumas lo que es la clara, lo blanco, vaya. Esto no tiene colesterol. Esto es pura proteína de alto valor biológico. Y pues evitar el consumo de vísceras como tripitas, hígados, sesos o alguna víscera del animal, ya que esos tienen un exceso de colesterol. A continuación te voy a hablar sobre las grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que debemos de consumir en menos proporción, ya que en estudios científicos se ha demostrado que son las que fomentan la formación de arteriosclerosis, que significa que tu arteria se taponea o simplemente hay una obstrucción y por lo tanto hay mala circulación y te puede producir un infarto, una embolia o un stroke, y pues al final del día pues está en riesgo tu salud por una cardiopatía. ¿Okay? Entonces el consumo de estos es importante que los moderes. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar grasa saturada? En todos los alimentos que sean de origen animal, en todos los alimentos que contengan eh, la repostería o la pastelería o que contengan aceite de coco principalmente. También los puedes encontrar y los puedes identificar fácilmente. Por ejemplo, a temperatura ambiente la grasa saturada es sólida. La grasa monoinsaturada o la grasa, podría ser buena, es líquida. Por ejemplo, estamos hablando de los aceites, estamos hablando de la que es sólida, la manteca en este caso. Ok, continuando con las grasas insaturadas, pues principalmente los aceites, aceite de olivo, de canola. Aquí vemos un ejemplo en este
diapositiva, donde vemos una papa horneada normal y una papa frita. La papa horneada normal tiene 120 calorías. En relación a la papa frita, pues se duplican las calorías. Si puedes ver en relación, pues la grasa es un factor determinante para que incrementen las calorías, es decir, la energía que tú estás ingiriendo de una manera dramática. Y esto a la larga puede producir enfermedades en tu organismo. Vamos a hablar ahora de los omega 3. Los omega 3 son los que te ayudan a la protección, ¿sí?, de tu organismo, ya que aumentan lo que es el HDL y disminuyen la inflamación. Son agentes antiinflamatorios excelentes y los encuentras principalmente en la chía, en lo que son la linaza, ¿sí?, en lo que es las nueces, en lo que es el aceite de canola. Y estos fomentan una buena salud y un mejor estado, ¿sí? Te ayudan bastante. Ahora vemos los azúcares, esos están en energía rápida, absorción, y eso realmente eso es lo que menos debes de consumir en una dieta saludable y balanceada. Los azúcares simples, las mermeladas, los carbohidratos, es decir, te dan energía, pero no te dan ningún nutriente adicional. En cuanto tú consumes un caramelo o un dulce, inmediatamente se absorbe, inmediatamente se va a torrente sanguíneo, inmediatamente estimula tu páncreas a producir más insulina, y por esa razón hay personas que sufren de diabetes, alta presión y problemas porque consumen refrescos, porque los refrescos tienen una cantidad exorbitante de azúcar, y pues en sí los refrescos fomentan la obesidad, las caries, ¿sí?, fomentan lo que es la diabetes, la alergia, la acidez en el estómago y problemas de salud adicionales. Tienes que tener mucho cuidado a la hora que consumes alimentos, evitar y moderarte con el consumo de sal. El consumo de sal afecta principalmente a la gente que tiene alta presión. El consumo de sal debe ser moderado, de una cucharada al día. Si no consumes sal, evita, o si cocinas los alimentos con sal, evita poner un salero en la mesa para evitar poner sal adicional a la comida. Alimentos como alimentos procesados, alimentos embutidos, lo que son embutidos, carnes embutidas, esos alimentos son muy altos en sodio, ¿sí? Por lo tanto, si los consumes, trata, ya sea si usas una lata de verduras, trata de lavarlas en agua. Si consumes jamón, trata de limpiarlo y bien seco y no le agregues sal adicional, ya que esto a la larga puede afectar principalmente a lo que es tu circulación. ¿Okay? Entonces es muy importante que cuides la cantidad de azúcar que consumes, y si tú tienes una necesidad puedes consumir un sustituto de azúcar. Ahora vamos a hablar sobre las etiquetas nutricionales. Es muy importante que aprendas a leer etiquetas. Las etiquetas nos van a dar la información necesaria para que así tú como consumidor sepas qué alimento es más saludable que otros y aprendas a distinguir cuál vas a escoger en la tienda o a la hora que lo vayas a comprar. Donde dice Nutrition Facts, estamos hablando abajo, viene el tamaño de la porción. Muchos de los productores te ponen, bueno, este paquete tiene 100 calorías, pero en la parte de la porción te ponen por una porción y abajito te dicen, pero este paquete tiene 2 porciones. Por lo tanto, si tú te comes el paquete pensando que solo son 100 calorías, pues estás equivocado porque te estás comiendo 200 calorías y tú piensas que es un alimento bajo en calorías. Entonces, de esta manera muchas veces nos engañan y nos dicen que pues es un alimento moderado en calorías. Eso lo puedes ver mucho en las bebidas, las gaseosas o en los refrescos. Después de ahí te va a desglosar lo que son las grasas saturadas, te va a desglosar lo que es el colesterol, el sodio, el azúcar, y esto sobre un requerimiento diario en relación a 2000 calorías, es decir, este es el estándar. Y después de eso te va a ofrecer un porcentaje de lo que es principalmente las vitaminas y minerales que contenga el producto. Muchos van a tener vitamina C, ya que este es un antioxidante y que ayuda a que el alimento dure mucho más tiempo en anaquel. Y pues al final del día esto va a proporcionar muchas variaciones a la hora de que tengas una buena educación alimentaria. Es fundamental que aprendas a leer etiquetas. A continuación te voy a hablar de los desequilibrios que ocurren cuando hay una mala nutrición.
Un exceso de alimentación te va a producir un sobrepeso o obesidad. Eso está relacionado con enfermedades del corazón, con enfermedades como diabetes, alta presión, problemas del colesterol, fatiga, cansancio, dolor y muchos problemas que realmente pues son innecesarios si tú aprendes a cuidar tu peso. Las personas que tienen obesidad y sobrepeso no son personas sanas, es decir, son personas enfermas, totalmente enfermas. ¿Ok? Por lo tanto, tú tienes que tomar la decisión de cambiar tu estilo de vida y mejorar tu vida, ya sea comiendo sanamente o siendo más activo. Ok, recuerda que la obesidad es una desvariación entre lo que consumes y lo que gastas, es decir, consumes muchas calorías pero gastas menos calorías, no haces ejercicio, estás sedentario en reposo. Y en contraparte, del lado derecho tenemos a las personas que sufren de desnutrición, ¿sí? Anorexia, bulimia. Esas personas realmente gastan mucho y no consumen calorías. Es una desnutrición proteica, desnutrición calórica, desnutrición calórico-proteica. Y esto es por no comer. Por ejemplo, hablemos de las personas que sufren de anorexia y bulimia. Las anoréxicas evitan consumir alimentos, ¿sí? Evitan consumir, evitan comer totalmente. Cuentan caloría por caloría que consumen para estar delgadas. Y esto está muy afectado por las modas. Hablando de las bulímicas, ellas tienen la tendencia a no comer, pero sufren atracones, es decir, que comen muchísimo y lo van y lo vomitan. Y vuelven igual, dejan de comer, usan laxantes y evitan el consumo de alimentos, por ejemplo, que son altos en calorías y de repente tiene un atracón y tiene escondido chocolates, dulces y papitas y todo eso bajo de su cama porque no quieren que el mundo sepan que los consumen. De hecho, las anoréxicas y las personas con bulimia tienen que ser tratados por un psicólogo, ya que ellos tienen una distorsión de la realidad. Ellos se ven obesos, se ven gordos ante el espejo, aunque realmente no lo estén. Entonces, es importante que si tú tienes preguntas o dudas, consultes con una persona que te ayude, ¿sí? Y te voy a pasar algunas recomendaciones que te pueden ayudar a ser más saludable, como las cuales serían: consume agua. El agua es fundamental para los procesos metabólicos del cuerpo. El agua evita que te deshidrates, aumenta pues tu actividad, te ayuda a sentirte mucho mejor y te hidrata 100% más que cualquier otra cosa. Sí, eso es realmente lo que más nos hidrata. Después de ahí evita ayunar, ya que si ayunas, ya es ayunos prolongados, puedes tener repercusiones en el organismo. Evita lo que es el consumo de alimentos chatarra, ¿sí? Evita el consumo de alcohol, aumenta tu actividad física, consume frutas y verduras diariamente, al igual que pan y cereales integrales. Sí, evita hacer dietas extrañas porque a la larga lo único que vas a hacer es vas a cambiar tu metabolismo y lo vas a hacer más lento y por lo tanto vas a tener más dificultad para bajar de peso. Hablando sobre el peso, es alarmante la cantidad de latinos en el mundo que presentan obesidad, siendo México el primer país a nivel mundial, el primer lugar con obesidad en el adulto. Hace 3 años eran el primer lugar en obesidad infantil, ahora ya se extrapoló la obesidad en el adulto. De ahí le sigue Estados Unidos. Posteriormente le sigue a Panamá, Paraguay, Venezuela y Chile en, una buena proporción. Eso significa que nosotros como latinos tenemos esta tendencia a consumir más alimentos que no requerimos, pero la cuestión con nosotros los que somos latinos tenemos una predisposición genética a presentar diabetes. Entonces, si tú tienes ya el factor obesidad y tienes el factor que no comes bien y tienes el factor que tienes sedentarismo, que no es actividad física, posiblemente si tienes un antecedente familiar con diabetes, cualquier tío, tía o mamá, papá, posiblemente tú estés predispuesto a sufrir esta enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos nuestra forma de comer. Recuerda que la obesidad es una enfermedad y tienes que aprender a vivir con ella y tienes que aprender a combatirla
como todo en la vida. Bueno, pues de mi parte, amigos, es todo. Les recuerdo que mi nombre es Daniel Martínez, soy licenciado en nutrición y ahí les dejo mi información adicional como mi correo electrónico es info@soydiet.com y nutriologosblogspot.com. Cualquier duda, pregunta, si tienen ustedes alguna pregunta sobre nutrición, yo les puedo ayudar a desarrollar el tema y de esta manera pues así les puedo asistir. También les recuerdo que próximamente voy a estar elaborando más material didáctico para ustedes para que tengan información adicional sobre nutrición y lo que es ejercicio. ¿Ok? Muchas gracias por su tiempo. Espero que tengan un buen día. Cuídense mucho y hasta luego.